Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. En esta ocasión vamos a ver la porción Mayakel, que va desde Éxodo 35:1 a Éxodo 38:20. Y yo le puse como subtítulo Proceso de Salvación. Me pueden preguntar por qué este título, por qué Proceso de Salvación. Muchas personas y muchas religiones piensan que la salvación es algo que se hace de un momento para el otro. O sea, en el cristianismo los pastores llaman a las personas adelante y le hacen repetir una oración y bueno, dicen, bueno, ya sos salvo, ¿no? Y podríamos decir que ese es un primer paso para la salvación, pero eso no termina allí. Tal vez puedan preguntar, pero ¿cómo es posible que digas que es un proceso si cuando Yeshua estaba crucificado, y recuerden que tenía dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, uno se burlaba de Yeshua y el otro le dijo al ladrón malo que por qué no tenía misericordia de él estando en el mismo lugar. Y Yeshua le dijo que él estaría en su reino, ¿no? Entonces pueden decirme, bueno, pero allí no hubo ningún proceso. No hubo ningún proceso en ese caso porque el proceso de nuestra salvación termina cuando morimos. Y sabemos bien que el fin de la historia de ese ladrón que estaba crucificado con Yeshua fue la muerte. Él no tuvo ni días, ni horas, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero Ni ocasión para no tuvo tiempo de tener un proceso largo de salvación. Pero que me podrán decir qué tiene que ver esto con la porción de esta semana, ¿no? Y ya hace varias porciones, ya bueno, viene hablando y venimos viendo el tema de todo lo que había en el tabernáculo, de todo lo que había adentro del tabernáculo, de los utensilios, de cómo estaba hecho, de qué forma tenía, y hemos visto ya varias cosas de lo que eso representaba para nosotros. Y en este caso no vamos a hablar como en la porción que di yo anteriormente, que me enfoqué en la menorá, en el candelabro, y de allí sacamos una enseñanza, sino que nos vamos a enfocar en el tabernáculo en sí como un todo. Y allí vamos a poder ver que aún en la construcción y en la manera que Yahweh mandó a hacer este tabernáculo, podemos descifrar ese proceso de salvación. ¿Por qué? Porque podemos pensar que el tabernáculo era una representación de lo que Yahweh quería y era una representación de cómo acercarnos a Él. Porque recordemos que en el lugar santísimo estaba la presencia de Yahweh. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver cómo era ese acercamiento que había al tabernáculo de reunión que Yahweh mandó a hacer en el desierto. Primero que nada, teníamos una parte exterior, digamos, antes de entrar a este tabernáculo, digamos que eran las puertas. Podía haber una llegada a las puertas del tabernáculo que las personas sabían lo que representaba ese tabernáculo. Y hoy en día podemos llevarlo a nuestras vidas y a la vida de las personas como la primera aproximación que tienen a las cosas de arriba, a las cosas de Dios. Que aún habiéndose acercado a ese tabernáculo, si no tomamos la decisión de abrir las puertas y entrar dentro, no nos sirve de nada. Muchas veces eso son diferentes religiones, vamos a llamarlas entre comillas falsas religiones, que están equivocados en un montón de cosas, están errados en la interpretación de la Biblia, si es que la usan, o algunos ni siquiera usan la Biblia. Pero allí podemos tener alguna idea, una leve idea de lo que es Dios, de cómo está formado Dios. En un video que hice hace poco, me hablaban de que cierta persona no estaba equivocada porque tenía miles de seguidores y era bendecido, vamos a decir, por Yahweh, ¿no? Y yo le daba el ejemplo de que en la Iglesia Católica también tiene millones de seguidores, tiene millones de dólares. Y sin embargo, eso no quiere decir que ellos estén en lo correcto. Pero sin embargo, muchas personas, y me cuento yo también como una de esas personas, tuvimos un primer acercamiento a las cosas de Dios en la Iglesia Católica. Porque si yo de chiquito, de niño, no hubiera ido a la Iglesia Católica, no hubiera sabido que había un ser que se llamaba Dios, que estaba
sobre todas las cosas, que creó todas las cosas. No podía saber que había otro ser que era parte de ese Dios mismo, que era su hijo, que lo llamaban Jesús. ¿Puede decir algo? Sí. Que cuando los sacerdotes o hacían una asamblea, o sea, un llamado, siempre los sacerdotes se ponían a la puerta, ¿no? Y hacían que toda la congregación de Israel se acercara. Y me hace pensar cuando Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? O sea, el primer paso es acercarnos a esa puerta que vendría a ser Yeshua. Entonces, como dijimos, en las diferentes religiones que tal vez tienen cierta parte de verdad, pero en otro punto están equivocados, tenemos el primer acercamiento a esta puerta, ¿no? Tenemos los primeros conocimientos de lo que son las cosas de arriba, como dije. Pero después tenemos que tomar la decisión de entrar, porque si nos quedamos afuera es como que alguien viniera aquí a la congregación y bueno, llegara a la puerta y se quedara parado ahí en la vereda, no le serviría de nada. Entonces, después que tomamos la decisión de dar ese primer paso, de ya adentrarnos un poco más, de abrir esas puertas y pasar hacia adentro en las cosas del eterno Dios, podemos ver que lo que primero se encontraba en ese patio, vamos a decirlo así, en ese lugar cuando abrían la puerta, ¿qué era? ¿El lavacro? No, primero estaba el altar. El altar de bronce donde se sacrificaba las cosas. Entonces, podemos pensar que después que nos acercamos a la puerta, después que tomamos la decisión y entramos, lo primero que debemos hacer es sacrificar. ¿Pero sacrificar qué? No vamos a estar sacrificando un cordero, no vamos a estar sacrificando un animal, sino que tenemos que sacrificar las pasiones y los deseos pecaminosos que nos alejan de Dios. Eso es lo que primero se veía cuando se estaba adentrando en el tabernáculo lo primero que se veía de Yahweh, sí. Pero lo primero que hacían era lavarse. No, primero hacían el sacrificio y después de que estaban sucios, con la ceniza, con la sangre, todo se lavaba. Entonces después, ahí sí, después el tercer paso, ¿qué era lo que había? Estaba el lavacro de bronce. ¿Qué era ese lavacro? Era simplemente una tina, una fuente, como quieran decir, de bronce con agua. ¿Y para qué servía esto? Para que los sacerdotes se lavaran. ¿Y cómo lo aplicamos esto en nosotros? Que nosotros nos vemos en el reflejo de esa fuente, de esa agua, que la agua es una referencia a las escrituras, a la palabra de Dios, y allí podemos ver las manchas que tenemos. Porque, como dije, en una primera aproximación, todos saben que no hay que mentir, todos saben que no hay que fornicar, todos saben que no hay que matar, todos tienen alguna leve idea. Pero cuando ya nos adentramos un poco más y ya vemos en la palabra que es lo que nos dice, ya entramos a ver que no estábamos tan limpios como pensábamos. Porque tal vez todas las personas, si no tienen dónde verse, dónde reflejarse, tenemos una idea. Yo que soy mecánico tengo una idea de lo sucio que estoy, pero no es hasta que me veo en un reflejo de un vidrio, un espejo, que no me puedo ver mi cara, porque mi cara puede estar sucia, pero yo no me doy cuenta. Entonces eso sigue pasando a medida que vamos ingresando en ese lugar. Y después de haber hecho una limpieza de nuestras manos, de nuestra cara, viendo ese reflejo en el lavacro, llega la entrada ya al lugar santo. Ya podemos entrar a la casa en sí, porque recuerden que anteriormente estábamos en lo que vendría a ser el patio. Entonces, cuando entrábamos ya en la casa, que obviamente todo lo que podemos hacer, si podemos entrar en las puertas, ya si podemos estar dentro del patio, todo se lo debemos gracias a Yeshua, pero ya si entramos aún más, Yeshua nos da ese derecho de poder entrar al lugar santo. Allí, ¿con qué nos encontramos? Primero que nada, con el pan. ¿Qué representaba el pan? El pan de vida, Yeshua, con el cual podemos alimentarnos. Sabemos que la representación de ese pan de vida, que es Yeshua, podemos empezar a alimentarnos de él, podemos empezar a crecer. Después, otra cosa que había allí era la menorá, el candelabro, que hemos hablado, tenemos una representación ahí atrás, que hemos hablado en la porción anterior, no en la otra que di yo, algo muy importante y muy hermoso de ver, los 7 ruach, los 7 espíritus, que alumbran nuestras vidas y nos van ayudando también a tener sabiduría, a tener conocimiento,
Los invito a ver el video sobre los 7 ruach, que está muy bueno, lo voy a estar dejando en los comentarios. Entonces, después que pasamos por los panes, la menorá, podemos acercarnos también. O sea, después que comimos la palabra, nos alimentamos de sus espíritus, de sus 7 espíritus, o sea, nos llenamos, pasamos a las ofrendas. Ajá, en el altar de incienso, donde eran quemadas, y dice que eso que era quemado allí, en el altar de oro, incienso, eran las oraciones. Allí podemos ver que sigue ese proceso y pasamos a elevar oraciones que llegan al Padre. Y después de eso nos queda, ahora sí, realmente por la sangre de Yeshua, que fue el único que abrió un camino directo al Padre, porque sabemos que Yahweh estaba en el lugar santísimo, tenemos la entrada al lugar santísimo. Entonces, como vemos, es todo un proceso. También lo podemos ver esto reflejado en el mismo proceso de la construcción del tabernáculo, porque no fue de un día para el otro que Yahweh dijo, ahí está el tabernáculo, y apareció el tabernáculo y estaba pronto. No, empezaron a coser las cortinas, empezaron a hacer las columnas, empezaron a derretir el bronce, el oro, para hacer todas las cosas, y fue todo un proceso. Como la salvación de nuestras vidas también es un proceso. Y eso es algo que los apóstoles y todas las personas en la época de Yeshua tenían muy claro, que una persona no era salva de un día para otro. Entonces vamos a ver qué quedó registrado acerca de esto, o qué dijo uno de los apóstoles, en este caso Pedro, en Primera de Pedro, acerca de esto. Y vamos a estar analizando unos versículos. Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ver aquí de cómo es este proceso. Pedro 2, versículo 1. Sí, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Ahí vemos que nos habla que primero, para iniciar en este proceso de la salvación, tenemos que empezar a desechar cosas. Lo mismo que dijimos en el altar de bronce. ¿Qué hacíamos? Sacrificábamos allí nuestros deseos pecaminosos. Sacrificábamos allí nuestras pasiones que nos alejaban de Dios. Y aquí Pedro nos dice lo mismo, que había que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las cosas en un primer paso. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 2? Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí la palabra desear es algo un poco más profundo. Nos habla de un anhelo profundo por esa leche espiritual. No es algo que deseamos como, bueno, yo hoy quiero comer un alfajor, no, es algo que sentimos en nuestro interior, un deseo fuerte de hacer eso. Algo sano. Y aquí cuando dice como niño recién nacido, Pedro está haciendo referencia a lo que en el judaísmo se conocía estos niños recién nacidos como los prosélitos. Los prosélitos eran personas que no pertenecían al pueblo, o sea, que no eran judíos, sí, que no eran nacidos, no eran descendientes de judíos, pero viendo las cosas que Yahweh hacía, las cosas que Dios hacía, querían unirse al pueblo. Como recuerden que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que muchas personas, viendo los milagros y todas las cosas que sucedían allí, decidieron salir y irse de Egipto, irse con el pueblo de Israel. Entonces eso era un prosélito, alguien que quería entrar en el pueblo de Israel. Y como vemos aquí, lo decían que eran como niños. ¿Por qué? Porque estas personas, al no haberse criado, digamos, en un seno de una familia judía o que tuviera al Dios de Israel, tenían un montón de cosas que cambiar, que aprender, y tenían que arrancar de cero, como niños recién nacidos, ¿no? Y otra cosa que podemos decir de esto como niño recién nacido es que ¿qué tarea tiene un niño cuando recién nace? Y aprender a alimentarse, aprender a caminar. Bueno, cuando recién nace. Llorar. No, la tarea, ¿qué es lo único que tiene que hacer el niño? Tiene que alimentarse, llorar porque tiene hambre, porque quiere hacerlo. Entonces, ahí vemos que este proceso empieza por la alimentación de la persona. O sea, crecer. El nutrirse con la palabra de Dios para poder crecer. Esto es la única tarea que tiene una persona cuando recién empieza. Así poder crecer. Por eso también es que
Pablo dice que no puede ser alguien que quiera ser pastor o que quiera ser anciano, no puede ser un neófito, o sea, no puede ser un niño espiritual, no puede ser, no puede ponerse en el lugar de un maestro si en realidad el único objetivo que quiere es alimentarse él mismo y crecer, ¿no? Y vemos que sigue diciendo, bueno, el 2 dice, desear como niños, o sea, desear fuertemente como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí la palabra no adulterada es el griego adolos, o sea que quiere decir sin mentira. Una palabra que sea sin adulteración, sin mentira. Eso es lo que tenemos que desear. Es como cuando nosotros íbamos al tambo, ¿no? Donde se ordeñaban las vacas, y me acuerdo que el tambo te vendía leche pero rebajada con agua, y el almacenero también rebajaba con agua, y cuando llegaban a nuestra casa la rebajábamos con agua, o sea, era más no agua era, que... o sea, no era una leche pura de la vaca mismo, ¿no? Sino que estaba rebajada, o sea, con eso, ¿no? Voy a hacer el ejemplo. Sí, exactamente. Pero miren lo que sigue diciendo: para que por ella crezcáis para salvación. O sea que aquí nos está hablando de que la salvación no es algo estático, de que la salvación no es algo que se obtiene de un día para otro, como dijimos, sino que la salvación es algo que puede empezar pequeño y va creciendo y se forma algo grande. Vemos que sigue diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vemos que aquí Pedro nos hace mucha referencia a la comida, porque dice haber gustado, como si hubiéramos comido algo, ¿no? Pero aquí también nos está hablando, o está haciendo referencia Pedro a Salmos 34.8, si lo puedes leer. Y 34.8. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. Ahí vemos. Y aplicando lo que se llama similitud de expresiones, o sea que cuando un versículo contiene las mismas palabras que otro, se retroalimentan entre ellos y podemos obtener mayor información. Entonces vemos que aquí este gustar las cosas del Señor, como dice aquí, nos habla de que tenemos que confiar en Él. Para poder gustar de sus cosas tenemos que confiar en Él. Y después sigue diciendo: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esto lo conocemos, que a Yeshua lo desecharon, a Yeshua lo crucificaron, pensaron que no era nada, pero sin embargo era la piedra fundamental de nuestra salvación. Dice en el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí los sacrificios que nos habla no es como los sacrificios que enseña la Iglesia Católica, que tenés que ir caminando en procesión 20 kilómetros porque hay llevando un santo o yendo de rodillas a un lugar, sino como dijimos, los sacrificios que quiere, los sacrificios de sacrificar las pasiones y deseos que tenemos en nuestra vida que nos alejan de Dios. Exactamente. Entonces podemos ver que aquí sigue todo este proceso. Y antes de seguir analizando un poco más, otro versículo que nos habla acerca de este proceso es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aquí vemos que la Escritura dice que les dio potestad de ser hechos. Y aquí en el griego, en el idioma que fue escrito realmente el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, hay dos tipos de verbos. Un verbo que se utiliza para cuando algo se hace instantáneamente y otro verbo cuando detrás de lo que pasa hay todo un proceso. Y aquí para cuando algo es hecho instantáneamente es el verbo. Pero aquí fue utilizado el otro verbo, que quiere decir que hay un proceso detrás de este, ¿cómo es que dice? De este... Hechos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que la potestad no es de un momento para el otro, sino de que comenzar en ese camino hacia la salvación. Y vemos que sigue diciendo en Pedro,
También como vimos aquí, que dice, vosotros también como piedras, sed edificados para casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua. Vemos aquí que nos habla que Yeshua es la piedra fundamental. Entonces podemos decir aquí que cuando se levante el tercer templo, que muchas personas están esperando que llegue ese templo, no va a servir para nada, porque el fundamento no va a ser Yeshua. ¿Por qué? Porque los judíos que viven hoy en día no creen en Yeshua, sino que piensan que repitiendo lo que Yahweh mandó en el pasado van a lograr algo, pero nosotros sabemos que esto no es así. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como dijimos, muchas personas, muchos eruditos en el pasado y aún mismo hoy desechan a Yeshua. Y sabemos que Él es una piedra preciosa sobre la cual tenemos que levantar nuestra fe. Y como seguimos diciendo, esto es todo un proceso en el que tenemos que seguir. También sigue diciendo en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un versículo muy conocido y que le gusta a todas las personas, ¿no? Y que todos los cristianos se apoderan, digamos, de ese versículo para decir que ellos son ese linaje escogido, ellos son sacerdocio. Pero en realidad aquí nos está hablando de una nación en particular, nos está hablando de la nación santa, que no es los judíos como piensan muchos, sino que es Israel. Los judíos es solo una partecita, es solo una de las tribus de Israel. Después están las demás 12 tribus entre las cuales nosotros pensamos que estamos. Y esto cuando dice esto, está haciendo una referencia a Éxodo 19, 5 y 6. Si le puedes leer. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces con todo esto que dijimos, con todo esto que vimos también en el versículo 10, que nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, o sea que pasamos a ser parte de ese pueblo. O sea, con todo esto que vimos en 1 de Pedro capítulo 2, vemos que la salvación es todo un proceso. Pero ¿cómo llegamos a ser pueblo? Porque por ahí los cristianos piensan que ellos van a ser un real sacerdocio, pero tenemos que pensar que los sacerdotes que guardaban los mandamientos, ¿no? O sea, para llegar a ser pueblo, obviamente que tenemos la salvación, o sea, por medio de Yeshua, pero nosotros, como vos decís, la salvación es un proceso, ¿no? En el cual vamos a ir caminando, y en el cual vamos a ir practicando los mandamientos, pero si solo tenemos la fe en Yeshua, no creo que llegamos a ser sacerdotes. O sea, no todos van a ser sacerdotes. Sí. Van a ser muchos. Por eso es cuando Yeshua da el ejemplo, la alegoría de la parábola de las vírgenes y del matrimonio. Dice que va a haber muchos que van a ser la novia y van a ser otros que van a estar invitados a las bodas. Porque sabemos que la salvación es mediante la fe en Yeshua. Pero la salvación tiene que ir acompañada por las obras, como dice Santiago. Pero muchas personas que creen en Yeshua, pero no les ha llegado la revelación de que hay que guardar los mandamientos, guardar la Torá, ellos van a ser salvos, pero van a ser invitados, van a ir a mirar el casamiento. Y otras personas van a ser parte de la novia que va a ser la esposa de Yeshua. ¿Amén? Entonces, con todo esto que venimos viendo, que venimos diciendo acerca de que la salvación es un proceso, no se da de un día para el otro, podemos hacernos una pregunta, ¿no? Que es si la salvación
es un proceso. ¿Qué pasa si en algún momento este proceso se detiene? ¿Qué pasa si en algún momento por algo el proceso se estanca? Porque hoy estábamos hablando de esto con nuestro maestro y yo le comentaba un ejemplo de aquí que nos pasó en la congregación. Yo tengo uno de mis amigos más íntimos, decirlo así, que tenía una de las hermanas que desde los 14 años se drogaba. Y ella, estando en la droga, empezó a asistir a una iglesia pentecostal. Fue un par de meses allí, bueno, le gustó, confesó que quería aceptar allí, como dijimos, como primer paso tal vez a Yeshua. Y después, bueno, tuvo algunos problemas con las personas de esa congregación y empezó a venir aquí a nuestra congregación. Pero estando en esa iglesia pentecostal y aún viniendo aquí, no había dejado las drogas del todo, sino que tenía recaída y se drogaba de vuelta. Y así estaba. Y ella estuvo viniendo un tiempo, no mucho tiempo. Pero gracias a Yahweh podemos decir que el día de hoy, por lo que sabemos, no se ha vuelto a drogar. O sea que si entendemos que esta salvación es todo un proceso, para ella fue una parte de ese proceso. Como por ejemplo, si alguien está viendo acá este video. Y el proceso que hizo también fue bautizarse. Sí, el bautismo. Pero como también si está viendo en este video o si conocen a algún familiar que es por ejemplo borracho, mujeriego, el primer paso que tienen que dar en este proceso es dejar el alcohol. O es dejar de ser mujeriego, dejar de estar con mujeres, dejar de frecuentar los lugares que va, donde están esas mujeres fáciles, vamos a decir así, o como quieran llamarlas, ¿no? Entonces vemos que esta muchacha dio los primeros pasos en ese proceso. Pero sin embargo, por cosas de su familia, por cosas de ellas, no vino más. Ella hace bastante tiempo que dejó de venir aquí a la congregación. Y entonces, obviamente que llegó hasta allí, ese proceso, no siguió avanzando. Es como lo que dice, ¿no? Lo que leías en 1 Pedro 2, el verso 2, que dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, tenemos que ir alimentando, ¿no? Para ir creciendo. Si nosotros dejamos de alimentarnos, no vamos a crecer, o sea, nos vamos a morir. Y claro, bueno, es como lo que pasó con ella, o sea, no vino más, nos alimentó de la palabra, o sea, no quiere decir que estrictamente tenga que venir a la congregación para tener que alimentarse. Cada uno puede alimentarse después de cierto tiempo, o sea, como cualquier niño, después que pasa y es destetado, como se dice, puede comer solo. Pero lamentablemente a muchas personas este destete, digamos así, le cuesta un montón, tienen que pasar un montón de años. Por eso también es que no se le puede exigir lo mismo a una persona que hace 6 meses comenzó en los caminos de Dios que una persona que hace 10 años. No se le va a exigir lo mismo. No se le va a exigir, Yahweh, Dios no le va a exigir a una persona que recién empieza lo mismo que una persona que hace años que está y que sabe, que conoce. Por eso Pablo era que decía, ¿no? Que ustedes ya tendrían que estar comiendo comida sólida. O sea, hay gente que quieren solo comer esa leche espiritual, o sea, esa leche blandita, ¿no? O sea, no quieren pasar al otro nivel. Por eso es un proceso de crecimiento en el que ya dejamos lo líquido y ahora pasamos a lo sólido. Por eso Pablo decía, ustedes ya tienen que ser maestros, ¿no? Y a veces se estancan en eso, en esa leche, y no quieren pasar a la vianda. Sí, exactamente. Pero la pregunta que nos habíamos hecho es qué pasaba si este proceso se detenía, como en este caso, si no seguía en el proceso de salvación. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 13, que es la conocida parábola del sembrador. Y dice, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló de muchas cosas por palabras diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios es sembrada junto al camino y las aves, o sea, los espíritus, las cosas malas que nos pasan, no dejan que dar fruto. Y después dice, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces vemos
que esto es lo que puede pasar. Muchas personas, cuando la semilla, que es una representación de la palabra de Dios, es lanzada, como su corazón, digamos, es duro, ni siquiera puede cuajar la semilla, vamos a decir así, sino que la ven y se la llevan. Pero otras personas dicen en pedregales, o sea, que había piedras, pero también había un poquito de tierra, porque dice no había mucha tierra, o sea que personas que tienen el corazón un poco más dado a las cosas de Dios, como en el caso de esta muchacha, que estuvo escuchando. Sería como el primer amor, o sea, el primer paso brotó, pero después vino las dificultades y se marchitó. Claro, como no tenía mucha tierra, o sea, no había mucha profundidad, aunque dio un fruto, se secó. Entonces podemos pensar que una de las realidades es esa, cuando este proceso de salvación se interrumpe, que ya no hay más, digamos, es una tierra fértil para la semilla de la palabra, sino que fue eso. También podemos pensar que muchas personas andan buscando eso, muchas personas andan buscando que se la saquen del problema que tienen, que reciban la sanidad, que reciban el milagro, vamos a decir así, y después que salen de eso, ya no les interesa. Se dio fruto y listo. Claro, por eso muchas veces a nosotros no nos interesa predicar sobre los milagros, que si bien es importante, sobre las cosas que Yahweh puede hacer. Porque si pensamos en las escrituras, todas las personas que recibieron milagros, no hay registro de que lo hayan seguido Yeshua. Algunos lo quisieron seguir, pero Yeshua les dijo que no. Y ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos tenían un problema. Ninguno de ellos fueron a Yeshua porque necesitaban de él para que les solucionara el problema. Nadie. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Entonces por eso... No voy a Dios porque lo necesito, sino por agradecimiento. Sí, también puede ser. Entonces por eso que también nosotros no predicamos tanto sobre los milagros y sobre las cosas que Dios puede hacer. Porque hay iglesias que predican sobre eso y se llenan. Está llena la iglesia. Pero ¿qué pasa? Van un tiempo, reciben, porque Yahweh es misericordioso y les concede a las personas lo que necesitan. Les concede, como a esta muchacha, salir de las drogas. Les concede un trabajo, les concede volver con la familia. Les concede un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Como esas personas vinieron a la congregación, fueron a los pies de Yahweh, por eso, cuando lo reciben, se van. No tienen un corazón suficientemente agradecido para decir, bueno, si Él me dio esto, me voy a quedar aquí en agradecimiento y voy a servirle. No. Entonces, vemos que este es uno de lo que puede haber pasado con esa semilla. O no, porque también podemos pensar que ese proceso de salvación se detuvo, pero más adelante puede seguir puede arrancar de vuelta ese proceso y seguir adelante. Porque en Filipenses, si lo puede buscar, Filipenses 1:6, nos habla de la fidelidad de Dios. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Ahí nomás. Ahí vemos que nos habla de que el que comenzó, o sea, Yeshua comenzó este proceso de salvación en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que están mirando este video. Y Él lo perfeccionará. Entonces, no podemos tampoco jugar y decir, bueno, no, esto como en el caso de esta muchacha, no, esta muchacha ya está perdida, ya se secó el fruto, ya no va a dar más. No. Y solo Yahweh sabe qué es lo que va a pasar. Si dentro de un año, de 2, de 10, esta persona tal vez le tenga que volver a pasar algo malo para que pueda venir, pero realmente el corazón se arrepienta y pueda seguir en ese proceso de salvación. Tenemos que pensar como en las plantas. Me acuerdo, siempre dando ejemplo, ¿no?, de la naturaleza, como Yeshua siempre daba parábolas, ¿no? Y me acuerdo que una vez encontramos con mi madre cantidad de aloes arrancados, ¿no?, fuera de la tierra y se estaban secando. Y no sé cuántos días pasaron que estaban ahí tirados para la basura. Mi mamá los recogió, los plantó, le dio tierra, le dio agua, y algo que quizás podría decir, bueno, no va a sobrevivir el aloe, pero sin embargo, los aloes hoy están verdes y están gruesos, ¿no? Y no es que detuviste tu proceso, quiere decir que hayas perdido la salvación, y va a ser más lento. Lo que ya tendrías que estar haciendo, bueno, lo vas a poder hacer más adelante, pero no tenemos que perder el tiempo, ¿no? Sí, por eso Pablo dice que muchos de ustedes ya tenían que ser maestros, y sin embargo
siguen alimentándose de leche. Ujú. Pero bueno, eso era lo que quería compartir hoy con ustedes, que la salvación es un proceso y que no podamos, que nos cuidemos de no estancar ese proceso, de seguir adelante, de seguir en la estatura y en la plenitud de Yeshua, creciendo día a día, porque nos podemos estancar. Por ahí hay personas que pasan 15, 20 años estancadas en el mismo lugar y después arrancan, aún yendo en las congregaciones, porque eso no quiere decir nada, ¿no? Por más que vayamos a la iglesia no quiere decir que estemos creciendo, si no ponemos por práctica lo que aprendemos. Amén.